Buenos días, Rosa. Mi nombre es Lucero Natalie Polter y esta es mi presentación sobre la jurisdicción y la competencia. Siguiente, por favor. Para comenzar, vamos a empezar definiendo la jurisdicción en su concepto gramatical. Y como ya es costumbre, recurro al diccionario de la Real Academia Española para definir a la jurisdicción. En esta fuente, la RAE nos brinda 6 diferentes conceptos acerca de la jurisdicción, porque bien es un concepto que puede ser un tanto universal y puede tener distintas acepciones, por lo que la cito. En su primera definición es el poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. La segunda es poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Término de un lugar o provincia, territorio que un juez ejerce sus facultades de tal, autoridad, poder o dominio sobre otro, territorio que se extiende una jurisdicción. Después tenemos a la etimología, que en cuanto a su origen, esta proviene del latín y es jurisdictio, conformado por la locución ius dicere, que significa decir o indicar el derecho. Sin embargo, a pesar de que nos indica directamente que ese es el ámbito del derecho, no nos especifica quién o quiénes pueden dictar o decidir el derecho, por lo que deja mucho la imaginación y no nos brinda un significado concreto. Siguiente, por favor. Por lo que tenemos al concepto doctrinario, que dentro de él también la palabra sufre ciertas acepciones que pueden utilizarse tanto en el ámbito territorial como sinónimo de competencia, como conjunto de órganos jurisdiccionales o como función pública. Sin embargo, aquí voy a citar a Cipriano Gómez Lara, que dice que la jurisdicción es una función soberana del Estado realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversias mediante la aplicación de una ley general a este caso concreto controvertido para solucionarlo o dimitirlo. Como ya lo dije antes, puede ser en el ámbito territorial. También en cuanto al ámbito territorial, es utilizado para la delimitación o demarcación territorial. Es como sinónimo de competencia, esto es aplicable a todos los órganos del Estado. En cambio, la jurisdicción es únicamente hacia el juzgador. Como conjunto de órganos jurisdiccionales se utiliza para la jurisdicción federal, local, estatal, etc. Y por último, como función pública de hacer justicia. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la clasificación de la jurisdicción y en este caso nos encontramos con un conflicto muy particular que va sobre que los autores, diferentes autores tienen sus diversas clasificaciones según su perspectiva y su criterio, por lo que yo decidí comparar exactamente dos clasificaciones de los autores para poder ver cuáles eran las clasificaciones que más se repetían y eran constantes en su uso. Así que en este sentido está la contenciosa y la voluntaria, está la forzosa y la prorrogable, la retenida y delegada, la ordinaria, especial, extraordinaria y concurrente. En la contenciosa y voluntaria se sostiene que es la única jurisdicción verdadera y genuina, ya que en la voluntaria no existe litigio, por lo que se desenvuelve frente a un órgano judicial. Esto obedece a una petición hecha a un sujeto de derecho y su sujeto es examinar,
certificar, calificar o dar fe de las situaciones. También en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, en el artículo 834, se contempla la jurisdicción voluntaria, que comprende todos los actos en que por disposición de ley o por solicitud de los interesados se refiere a la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, por lo que hay ausencia de litigio. En la forzosa y prorrogable, en el primer caso se entiende como la competencia de los órganos jurisdiccionales, que no puede ser alterada ni modificada por acuerdo expreso ni por sumisión tácita de las partes. En palabras muy simples sería que no puede ser prorrogable ni derogada. En la prorrogable se le atribuye a un juez o un tribunal por voluntad de las partes de un acuerdo con la ley. En la retenida y delegada, estas dos pertenecen más hacia un contexto histórico en donde los tribunales de justicia retenidas son los que carecen de autonomía en cuanto a la administración pública, y los de justicia delegada sí poseen la autonomía en cuanto a la administración, por lo que se encuentran facultados para sus propias sentencias. Después tenemos la ordinaria, especial, extraordinaria. En este caso, la primera, la ordinaria, se refiere a la impartición de justicia en general, la que imparte un juez común y corriente, sin ser una cuestión especial. La especializada existe por las materias del mismo derecho, por las cuestiones específicas en grupos sociales, como podría ser de trabajo, administración, federal, local, etc. Y las extraordinarias son desarrollados para después de que han sucedido los hechos por juzgarse. Por último tenemos a la concurrente, que esta última hace referencia a las autoridades judiciales federales de los locales, lo que no puede darse al mismo tiempo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 104, fracción 2, contempla este fenómeno y lo aclara. Lo cito, artículo 104, fracción 2, de todas las controversias de orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a la elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los jueces y tribunales de orden común. Siguiente, por favor. Posteriormente tenemos a los órganos jurisdiccionales. En la actualidad, el Poder Judicial de la Federación está regulado en el artículo 94 de la Constitución, donde establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el poder en un tribunal electoral, en tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito. Las funciones que este poder posee son del control de la Constitución, control de legalidad y la aplicación de las leyes nacionales y federales. De igual manera, esto está contemplado en la Ley Orgánica Judicial en su artículo 1 y contempla las autoridades como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los estados del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los demás que estén a disposición de la ley deben de actuar como auxiliares de la justicia federal. En este último pueden mencionarse más órganos, como son los tribunales colegiados de circuito auxiliares, los tribunales unitarios de circuitos auxiliares, los juzgados de distrito auxiliares, juzgados federales penales especializados en cateo, arraigos, intervención de comunicaciones y otros. Después tenemos, siguiente por favor, a la clasificación de los juzgadores. En este caso,
es importante reconocer que dentro de los órganos jurisdiccionales los juzgadores reciben una denominación distinta de acuerdo a las actividades que desempeñarán. Primero tenemos al juez, que es el titular del órgano jurisdiccional unipersonal, y este está en primer grado de instancia. El juez se divide en juez de distrito, juez de primera instancia local, juez de paz, juez mixto de paz. Después tenemos el magistrado, que es el titular de un órgano judicial superior, usualmente de segundo grado o instancia. En este tenemos también al magistrado presidente. Posteriormente tenemos el juzgado, que es el órgano unipersonal y de primera instancia. Después tenemos el tribunal, que suele ser de carácter colegiado, sin embargo hay tribunales unitarios. Posteriormente al ministro, que se conforma por los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tenemos a un ministro presidente. Tenemos a la Corte, que es el órgano superior jerárquicamente, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otro lado, con este mismo término también se puede hacer referencia a los tribunales internacionales que se llaman cortes. Después están los jurados, que son los jueces legos, no letrados, no profesionales, que conforman un tribunal que recibe el nombre de jurado. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos al nombramiento de los juzgadores. En el nombramiento de los juzgadores, primeramente, a estos se le piden una serie de requisitos para que puedan postularse, y para esto se requiere tener una carrera judicial y con él un sistema institucional para la designación y ascenso de los funcionarios. Flores García postuló un sistema de oposiciones y concursos que regula la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Federación. En esta, primeramente, los postulados a la carrera judicial deberán someterse a una serie de pruebas selectivas, ejercicios y exámenes, esto con el fin de que el jurado tribunal calificador analice las habilidades, la capacidad, el criterio de todos los aspirantes. Estos, de igual manera, deben contar con ciertos requisitos y también muy específicos, como lo son del grado profesional, estar dentro de un rango de edad postulada, los antecedentes que atribuyan a su moralidad y otros cuantos aspectos. Por otro lado, el jurado también debe estar capacitado para la elección de los aspirantes. Deberán ser personas prestigiadas, de solvencia moral, profesional, libre de influencia de algún partido, de interés, de compromiso. Ellos son los encargados de seleccionar a los jueces federales, quienes podrían ser el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el director de alguna facultad de derecho posicionada y un representante de las agrupaciones profesionales. No obstante, muchos autores creen que el postulado de Flores García es solo una parte de lo que en realidad se requiere para ser un juzgador. Ahora tenemos a la independencia funcional, en donde el órgano jurisdiccional puede ejercer con libertad y autonomía su función, pero para esto debe haber obedecido un sistema institucional y estar rodeado de las garantías económicas y sociales. El juez tiene derecho de ejercer con libertad su función con el fin de no existir repercusiones de opiniones o intimidaciones que pueda recibir de alguien más. Sin embargo, esto también puede traerle consecuencias, ya que debe estar protegido para el pleno desarrollo de su función. Ni los otros poderes restantes, o sea, el legislativo y el ejecutivo, ni los superiores jerárquicos, ni los sindicatos, iglesias o cualquier otra institución
pueden interferir en las decisiones que el juzgador tome. Para asegurar esa autonomía se ha establecido en algunos sistemas de inmovilidad judicial que se refiere al derecho del titular del órgano jurisdiccional a no ser removido ni cambiado de su puesto por razones meramente administrativas o por lo que como un deplorable criterio burocrático llamada necesidad de servicio. Esto según Cipriano Gonclara. Sin embargo, en el país no se respeta exactamente este principio por razones muy diversas. Siguiente, por favor. Siguiente. Posteriormente, tenemos a la capacidad, que en este caso, en la capacidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, podemos encontrar lo competente para cada miembro del órgano, y en el artículo 105 se postula que el ingreso y la promoción de los servidores públicos con este carácter serán de carrera judicial y regirán bajo la excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad. No obstante, los autores opinan acerca de las habilidades y requisitos que los procesos deben de tener. Rodolfo Viga y Silvana Estanga comentan ciertas exigencias, judiciales, entre las que se encuentran la independencia, imparcialidad, superar la perspectiva jurídica decimonómica y de la pureza del derecho, la capacidad argumentativa y de justificación al dictar sentencias, coincidencia constitucional, actitud innovadora, conciencia democrática e institucional, inserción social, generosidad laboral, humildad, inquietud informativa, responsabilidad judicial, recato, decoro y sentido político. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a los auxiliares de la Administración de Justicia. Estos se dividen en tres, en los auxiliares, en las autoridades auxiliares, los particulares y los subalternos. En estos tres grupos, las autoridades que son las auxiliares se refieren a las autoridades no judiciales, entre las que podemos encontrar a la Subsecretaría de Gobierno, el Consejo de Menores, el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, los peritos médicos legistas, los intérpretes oficiales y demás peritos de las ramas que aporten, los síndicos, interventores de concursos y quiebras, los albaceas, interventores, depositarios, tutores, curadores, notarios, la policía preventiva y judicial y todos los demás que les confiera la ley. Después tenemos a los particulares, que en estos están obligados a auxiliar al juzgador cuando ellos lo requieran únicamente. Dentro de esta categoría, unos tienen mayor importancia que otros. Por ejemplo, el actor y el demandado, que son particulares del juzgador, y también están los abogados, los testigos y los peritos particulares. Después, por último, tenemos a los auxiliares subalternos. En esta clasificación entran básicamente todos los que auxilian al juez, al juzgador, perdón. Y en estos, unos tienen mayor importancia que otros. Los subalternos son todos los servidores y empleados que trabajan en el tribunal o el juzgado. Por ejemplo, en la oficina, el más importante sería obviamente el secretario, que un dato interesante de esto es que incluso
el tribunal podría funcionar sin el juez, pero no sin el secretario, ya que él tiene ciertas actividades muy relevantes dentro del tribunal, y dentro de los secretarios existen una serie de clasificaciones dependiendo de las actividades que desarrolla. Está el secretario administrativo, que se encarga del buen desempeño de las actividades del tribunal, los proyectistas, que preparan los proyectos de sentencias para someterlos a consideración del juez, los secretarios de acuerdos, que son los encargados de formular los proyectos de acuerdo, también realizan emplazamientos y notificaciones cuando el juez ordene, entre más actividades. El conciliador es quien más está presente en la audiencia de conciliación y en desarrollar ciertas actividades. Y por último están los secretarios actuarios, que son los que dan a conocer a las partes, a los terceros, las resoluciones, y también asisten a todas las diligencias judiciales que deban realizarse fuera del tribunal. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el segundo tema, que es la competencia, y vamos a comenzar también con su concepto gramatical para tener un poco más en claro. Vuelvo a recurrir al diccionario de la Real Academia Española. Siguiente, por favor. En donde la RAE define la competencia como la disputa contenida entre dos o más personas sobre algo, oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener una misma cosa, persona o grupo rival, pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo, intervenir en un asunto. También está su etimología, que la palabra proviene del latín competencia y confiere del verbo competir. De igual manera, la etimología no nos ofrece una base estable o una idea de lo que se pueda significar la competencia en el ámbito de derecho, y la primera fuente nos brinda más un significado, por lo que podría causar confusión al momento de entender un contexto en la materia de derecho. En el concepto doctrinal, la competencia está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en este caso en su artículo 16, y la define como la suma de facultades que la ley da para ejercer ciertas atribuciones. A su vez, parte del concepto del derecho al juez natural, el que consiste en el derecho que todo individuo tiene para ser juzgado por tribunales competentes. Por otra parte, la competencia es también un presupuesto procesal, lo que sería una condición esencial para que pueda constituir y desarrollar válidamente el proceso. Siguiente, por favor. Tenemos a las clases de la competencia, y aquí sucede un poco lo mismo que con la clasificación de los juzgadores, porque los autores vuelven a tener este conflicto para clasificar la competencia, por lo que tomé los conceptos que son más recurrentes dentro de todos los autores. La competencia, para poder ser determinada, se divide en la materia, en la cuantía, el grado y el territorio. Sin embargo, a ellos se les acompañan tres conceptos más, que serían la prevención, la atracción y la conexidad. En el primer caso, la materia se basa en el contenido de las normas sustantivas, las cuales son las encargadas de regular el litigio o conflicto sometido al proceso. Este también ayuda a asignar el litigio cuando es de trabajo, del ámbito administrativo, los tribunales agrarios. En la cuantía se refiere a la cantidad en la que se puede estimar el valor del litigio. De esta manera, dentro del ámbito se determina quién se hará cargo de juzgar el delito, dependiendo de su gravedad, o en cuanto a la materia civil, en temas de propiedad se medirá con cierta cantidad monetaria que establezca la ley. De esta manera se podrá determinar el juzgador posteriormente. Después tenemos
El grado que es la cognición del litigio del juzgador, me refiero a que es la instancia o el grado jurisdiccional según el orden jerárquico de los sistemas judiciales. Este puede ser de primera instancia cuando aún se está conociendo por un juzgador, de segunda instancia cuando la parte afectada por la decisión del juzgador de la primera instancia interpone el recurso que proceda contra la decisión. Hay autores que mencionan una única instancia o una tercera. Sin embargo, la ley contempla dos. Después tenemos el territorio, en el cual se refiere al ámbito espacial en sí, en donde el juzgador ejercerá la función de manera válida. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único órgano que cuenta con esta competencia, que abarca todo el territorio de la República, dado a que es el máximo impartidor de justicia. Y los órganos restantes tienen un espacio más reducido para ejercer sus funciones. Después tenemos la atracción, que según Ovale Fábula, la define como consiste en la acumulación que debe realizarse de los juicios singulares que se sigan contra una persona, al juicio universal que se promueva en caso de que dicha persona fallezca en un juicio sucesorio o sea declarada en estado de insolvencia, juicio de concurso civil. En la conexidad, la característica principal es la existencia de un vínculo entre dos o más litigios distintos a procesos diversos. Cuando el vínculo es por la misma causa se le llama conexidad objetiva, pero cuando es porque en ellos intervienen las partes se les nombra conexidad subjetiva. Al haber existencia de estos dos, se espera la acumulación para dictar una sola sentencia y no haya conflictos de por qué hay sentencias distintas dentro de los mismos casos. Y por último tenemos a la prevención, que esta será de acuerdo a los criterios anteriores. Más de dos jueces resultan ser competentes para conocer el mismo asunto al mismo tiempo, por lo que de ahí será competente para que haya prevenido en la causa, o sea, el que la haya conocido primero. Siguiente, por favor. Ahora sí, por último, tenemos la conclusión, que en este caso la jurisdicción y la competencia son términos que pueden causar mucha confusión si solamente queremos entenderlos en un sentido universal. Estos tienen que estar dentro de un contexto para poder entenderlo, incluso en un contexto jurídico, dependiendo al tema en específico en el que nos estemos centrando, que queramos entender, porque si no, ambos términos pueden sufrir una distorsión y no tener una óptima comprensión dentro de lo que se quiere saber. En este caso, en nuestro país contamos con un órgano jurisdiccional que a mi parecer es bastante amplio. Este varía dependiendo del territorio, al país, porque no en todos lados es igual. Entonces, los órganos son encargados, todos los órganos tienen diferentes actividades, pero todos con la misma función de impartir la justicia. El trabajo de este poder recae en cada uno de los juzgadores que lo integran, desde los subalternos hasta los auxiliares, pero todos se unifican para que la sociedad pueda identificarlos como el encargado de velar por nuestra seguridad y nuestra integridad. Sin embargo, existe cierta ignorancia para diferenciar entre las mismas autoridades, por lo que puede causar conflictos para los ciudadanos y no saber a dónde acudir exactamente o con quién o quién es el encargado de las actividades de su interés. Entonces, no se le puede exigir una función a quien en realidad no es competente de realizarla, porque no sería profesional. Comprender el funcionamiento de cada juzgador y por qué podría ser competente o no,
puede ser un tema bastante complicado, pero cada uno debe existir para ofrecer mayor seguridad. El simple hecho de imaginar que solamente existiera, un grupo reducido de personas o un solo órgano, eso básicamente no sería algo que resulte para el país, sería imposible incluso solamente para un solo estado que recaería todo en una sola persona. Entonces, las autoridades locales y federales tienen un mismo objetivo, más no dentro del mismo territorio, todos están delimitados. Entonces, esta sería mi conclusión, esta es mi presentación. Adjunto al final la bibliografía en donde encontré toda la información. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.